quedado como apabullado. Pero ¿Eh? Sí, andando. hay varias manos que se Hay levantan. manos. Ahí voy. Sí, allá Sonia. ¿Eh? Ah, Sonia, no me vas a retar, Sonia. No, solo quería acotar, digamos, que en esta última explicación que diste acerca de la neurología o las neurociencias culturales, me hizo acordar a los procesos genotípicos y fenotípicos, que también son explicados en algunos de los textos de Piaget, ¿no? Biología del conocimiento. Sí, yo diría más bien lo epigenético. El lenguaje sería génesis, epigénesis, filogénesis, ¿no? Vygotsky se ocupó de la filogénesis y algo de la génesis, pero sobre todo la filogénesis y la génesis histórico-social. Pero la epigénesis no tenía conocimientos. Piaget sí tenía, pero está desbordado porque se sabe mucho más que lo que Piaget sabía. Pero ciertamente hay algo que él ya lo dijo hace más de 70 años, que es que las células, los genes, mejor dicho, los genes, no se expresan directamente en los caracteres fenotípicos, que es lo que a vos te preocupa, sino que el desarrollo embrionario, los genes interactúan con las células en donde están metidos. Entonces, ya al mismo momento que el gen empieza a operar, el ARN, digamos, empieza a operar, tiene conexiones con una especie de medio interno del organismo, que es el sistema celular, digamos. Después vienen las interacciones del organismo en desarrollo con el mundo en que se desarrolla el bebé con el mundo exterior, en este caso la placenta y todo lo demás, y después cuando nace, bueno, hay esa interacción que está en el desarrollo hasta la maduración del fenotipo, es lo que se llama epigénesis, digamos. Y en esa epigénesis también hay fenómenos culturales, no necesariamente solo fenómenos físicos y químicos que interactúan con la materia genética. Pero a tal punto hay epigénesis que por eso ya en psicología hoy hablar de innatismo es como hablar de la señora del siglo XIX, porque en realidad no hay, porque como no hay expresión, ¿a qué se llama innato? Ah, cuando el pibe nace, tiene tales características. Sí, bueno, pero eso no es innato, eso es innato que decir el momento de nacer, pero si usted se refiere a cuestiones internas, usted tiene que ir para atrás, tiene que ir al momento que se engendra el huevo cigota, si vos querés. Entonces, lo único que queda de innato es la información genética. Pero resulta que la información genética no se expresa en un organismo constituido, sino por mediación de una muy compleja interacción con condiciones de existencia de vida del embrión. Y entonces, realmente no podemos hablar más de innatismo. Solamente los psicólogos hablan de innatismo. Los biólogos no hablan más de innatismo. Hace rato que no hablan más de innatismo, ¿no? Es así. Los psicólogos también Sí. dejamos de hablar de ¿Eh? Hace rato que los psicólogos dejamos de hablar de Bueno, innatismo. eso no se sabe qué Algunos, psicólogo hablas, algunos, porque algunos. en Estados Unidos las corrientes principales del neoinnatismo, que son mayoría en el pensamiento psicológico, porque nosotros, no lo digo por vos, pero digo, en general, nosotros tenemos en Argentina una mirada un tanto inactual. Nosotros creemos que el mundo se divide en freudianos y los que no son freudianos. No, miren, señor, no. El mundo se divide en escuelas A, B, C, D, y al final hay un pequeño grupo que son psicoanalistas. El mundo no es como nosotros lo imaginamos acá. Entonces, el innatismo no murió porque siguen discutiendo muchísimo corrientes, muchas corrientes neoinatistas que son inclusive hegemónicas en la psicología académica norteamericana, que se extiende por el mundo, donde los americanos tienen hegemonía en su país, la tienen luego sobre países, el resto de los países. Ustedes van a Francia, que es la cuna del psicoanálisis contemporáneo, y hay neurociencia o psicología cognitiva experimental, nada más. Y los psicoanalistas están o afuera de la universidad o adentro de la universidad, pero psicología no existe más. No hay psicología en Francia. Hay psicoanálisis, psicología experimental, cognitiva y neurociencia, punto. La psicología clínica famosa que estudiamos nosotros, eso no existe más. Y estoy hablando de Francia, no estoy hablando de Australia, de Inglaterra, donde es obvio, digamos, el asunto, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa peculiaridad cultural que es totalmente rescatable, ¿no? Soy el último. La Argentina tiene una historia del psicoanálisis que nos hace únicas en el mundo, y lo cual no está nada mal. Hoy en el mundo que vivimos es totalmente defendible, pero en el mundo las cosas no son así.
porque tiene que ver con un sistema capitalista que la subjetividad no importa, no hay más dolor, angustia, sufrimiento psíquico. Lo que hay son neuronas que andan bien o andan mal y le metes un antidepresivo y a otra cosa mariposa. Esa generalización terrible de la vida puramente cerebral da lugar a un abandono progresivo del interés por una subjetividad que no sea un yo cerebral, y entonces disminuye notablemente el peso del psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis tiene que enfrentar esto. En vez de quedarse encerrados en los consultorios, los psicoanalistas tienen que ir a discutir, tienen que ir a defender su disciplina, no tener la soberbia de despreciar a los que no piensan como ellos. Es un grave problema porque se los van a comer. Bueno, perdón, otra pregunta. ¿Otra pregunta? De alguna manera, hola, sí, buenos días, gracias por la intervención, la conferencia. De alguna manera un poco está comenzando en este punto que es el que yo quería a ver si podía explayarse. Yo estoy trabajando con en un taller, un texto de Levely Dardot, que es La nueva razón del mundo. Trabaja sobre la razón, el pensamiento neoliberal, cómo se ha expandido a nivel mundial. Y ahí trabaja cómo ha llegado a la escuela el sujeto consumista, que es el sujeto... ¿El secreto? El sujeto consumista, el sujeto, Sí. egoísta, el sujeto competitivo, sería el modelo de individuo, y cómo esto se traduce en la escuela en que el niño tiene que hacerse, el niño, el joven, niña, etcétera, hacerse responsable de su propio fracaso o éxito escolar. Entonces esto yo lo asocié en mi época de docente, o durante mi docencia. Se había puesto muy de moda en el año 2000 un concepto que se refería a trayectorias escolares, y lo traían como algo muy innovador algunos compañeros, colegas docentes, ¿no? Hay que respetar las trayectorias escolares, hay que respetar. Y a mí me resonó mucho ahora en esta experiencia que estoy haciendo en el taller, aquel concepto de trayectorias escolares, porque me parece que trayendo una cuestión muy innovadora de que hay que respetar la propia trayectoria del alumno, podemos caer en la trampa con esto de respetar las trayectorias escolares, que el niño se haga cargo, que el joven se haga cargo de su propia trayectoria, de su propio éxito, de su propio fracaso, y generamos en el aula, acá los que no llegan, los que están medio retrasaditos, los ponemos allá, les damos un currículo aparte especial. De alguna manera también lo traigo a colación en otras lecturas de esta misma diplomatura. El profesor Carlos Escliar nos hablaba de que en el aula tenemos que partir de la igualdad, no justamente partir de las trayectorias sería de alguna manera desnivelar el aula. Así que de alguna manera no sé si hay algo que pueda intervenir, pero me parece que tiene que ver con esta nueva concepción del mundo que ha atravesado todo el campo académico, ¿no? Yo la verdad que no sé si podría decir algo. Lo más probable es que los compañeros puedan dar razones más interesantes que las que puedo dar yo. Yo simplemente digo, yo no estoy de acuerdo con que hay que empezar con la igualdad. Yo creo que hay que empezar con la desigualdad para ir a la igualdad. Porque los niños no son iguales. ¿Cómo igualdad? Niños pobres, niños ricos, niños excluidos, niños estigmatizados. ¿Cómo? ¿Dónde está la igualdad? Es una abstracción la igualdad. La igualdad es una construcción política. Pero suponemos la desigualdad y la exclusión, no al revés. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, las neurociencias tienen que ver con esto que vos te preocupa y tenés toda la razón del mundo. Realmente, como política pública, el meter el centro de la enseñanza en el cerebro elimina la política pública. ¿Por qué? Porque elimina el carácter conflictivo de disputa de la política pública y la transforma solamente en una especie de unidireccionalidad hacia un determinado modo de producir liderazgo,
creo que puede llamarse consumismo, sujeto individualista. Todo eso está dado por supuesto, no se lo batalla y entonces pasa como en salud mental. El fracaso, el frustrado intento de los 5 hospitales que no terminaron de armarse en la ciudad de Buenos Aires, los psicólogos lo saben muy bien, expresaba también el fin de la psiquiatría clásica argentina por su biologización y significaba también el fin de la disputa en salud mental. No hay más ganas que disputar en salud mental, no hay más política. ¿Por qué? Porque es una sola. Todos los problemas de salud mental se resuelven trabajando sobre el cerebro. O sea, sin conflicto, sin diferencia, sin contradicción, no hay posibilidad de intervenir. Ni en educación, ni en... Es muy semejante, es un paralelo extraordinario que puede establecerse y el mismo rol que juega, me parece, la neurociencia. Y después, respecto a la trayectoria, lo otro que yo me permitiría agregar es que efectivamente las neurociencias también contribuyen a una cuestión que Ricardo Vaquero explicaba muy bien muchas veces en sus seminarios, la idea de la educabilidad en términos de las características naturales de los chicos. Es decir, si gran parte de las neurociencias, más que la neurociencia en sí misma, de las representaciones sociales en la esfera pública sobre las neurociencias, porque de eso se trata en el fondo, cómo los grupos sociales, incluidos los maestros, se han apropiado de las neurociencias y les dan una versión que categoriza a los seres humanos, a los alumnos, los categorizan en función de rasgos esenciales, el esencialismo, digamos, como representación colectiva. Hay rasgos que te hacen a vos ser pobre, ser rico, ser blanco, ser negro, ser bueno, ser malo, ser inteligente, no inteligente, mal alumno, mal alumno, todas esas categorizaciones que muchas veces se han apoyado en el funcionamiento cerebral, como ser hombre y ser mujer. La feminista tiene mucho que decir a este respecto. Entonces, la neurociencia, no la neurociencia, insisto, la versión transfigurada de la neurociencia, ya sea como representación colectiva en los colegas docentes o como versión ideológica en los propios neurocientistas que empujan para ese lado. No de la neurociencia como disciplina, sino del marco filosófico que yo mencionaba hoy. En todos esos casos, me parece que efectivamente se contribuye claramente a naturalizar los problemas de los chicos y entonces quitar la conflictividad de la relación socioeducativa y eliminarla y poner la cuestión en el niño, entonces el niño es el responsable de lo que le pasa, ¿no? Yo me acuerdo que una vieja tesis que hizo Karina Kaplan cuando se doctoró, hace ya como, qué sé yo, 15 años debe ser, que ella hablaba de la concepción de inteligencia que tenían los maestros sobre los chicos y ella decía, con razón, de que la idea, entre tantas que no hay una idea uniforme, pero había un porcentaje significativo de maestros de sectores populares que consideraban que muchos de los chicos fracasaban en la escuela porque no les daba la cabeza, entre otras cosas. Pero eso no es solamente una afirmación intuitiva de un docente, la es, pero en su práctica con el niño, esa creencia se materializa. Entonces, el trato con los niños empujó inclusive a que los niños asumieran una trayectoria educativa que implicaba el reconocimiento de su inferioridad. Léase Kaplan, pero léase también Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, el más genial de los sociólogos del siglo pasado, que el que mostraba cómo el dominado reconoce la dominación y la pone adentro, ¿no? A mí no me da la cabeza el pibe. Entonces, esas trayectorias escolares están condicionadas por las creencias colectivas, entre las que se incluyen hoy las creencias colectivas que se basan supuestamente en los descubrimientos de las neurociencias. Pero yo distingo entre neurociencia e ideología o representación colectiva. Hay muchos niveles diferentes en que ellas son utilizadas para pensar los problemas educativos. Y tener cuidado con no hablar de que las neurociencias nos hacen mal. No son las neurociencias, es la ideología del tipo que es neurocientista o el docente que la asume. Este es el asunto, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, no sé si te respondí en algo, discúlpame, soy bastante ignorante al respecto. Voy a Otra pedir la pregunta. palabra, por favor, porque quiero hacer una distinción en relación al uso ¿Quién? de las categorías, Perdón, sí. trayectorias escolares. Primero vamos a decir que cuando intentamos
interpretar los aportes que nuestros invitados en la diplomatura nos brindan, al quitar, digamos, ciertas aseveraciones del contexto discursivo, podemos cometer algún deslizamiento de sentido. Claro. Por lo tanto, invito a los cursantes y a las cursantes, y también entre nosotras al equipo pedagógico, Y el que habla también. de Y el que habla también. revisar qué dijo Scliar con respecto al concepto de igualdad. Yo no hablaba de Scliar, pues no sé lo que dice. No importa, le digo a la compañera. Está bien. Estoy abriendo un Está bien. paréntesis para digamos, es como nosotros estamos en el rol de enseñantes, en el trabajo de enseñanza, entonces revisemos, y nosotros también vamos a revisar, a ver si ahí hay un deslizamiento de sentido al extraerlo del contexto discursivo. Pero hay algo que me preocupa más, y es la concepción de trayectorias escolares. En realidad, hoy por hoy, según la referente crucial que tenemos en nuestro medio pedagógico para el concepto es Flavia Terilli. Y ella ya habla de un enfoque pedagógico basado en las trayectorias escolares. De hecho, nosotros estamos produciendo con un conjunto de universidades nacionales, con un conjunto de instituciones educativas, la recopilación de todas las propuestas de protección y acompañamiento a las trayectorias escolares. Es un proyecto muy ambicioso, si ustedes quieren, donde hemos logrado mucha colaboración de los distintos sectores docentes y para aportar todos los cambios que realizan aquellas instituciones que han desafiado las formas fijas de organizar la educación secundaria. Donde está la dificultad es en el formato escolar, en la forma de la escolarización. Hay una tradición pedagógica de por lo menos 200 años de discusión sobre las formas de lo escolar. Sí. Es otro problema que se plantea la pedagogía, no la psicología, cuando la unidad de análisis deja de ser el sujeto, no porque los sujetos no interesen, sino todo lo contrario, y la unidad de análisis pasa a ser la población. Cuando el sistema educativo, ¿no?, toma el problema o enuncia el problema de la educabilidad ligado al problema de la repitencia, del abandono, de la sobriedad, del llamado fracaso escolar, y da esa discusión, aparece en los últimos 2 décadas, diría yo, aparece la discusión sobre la forma de escolarizar. Esas formas de escolarizar son las que desconocen las variaciones, son las que desconocen las posibilidades de manejarse con la escolarización en términos diferentes. Si el formato escolar, si las formas de escolarización llegan a ser modificadas, donde felizmente tenemos, y esto es lo que estamos nosotros recopilando, muchos ejemplos al respecto, las trayectorias escolares las define, como en la Universidad Nacional de General Sarmiento, los mismos estudiantes del secundario que tiene la universidad, lo define el estudiante. Entonces, compañera, te quiero decir que revises un poco, que pongas entre paréntesis esa concepción de respetar la trayectoria escolar, porque no sé el origen, digamos, de la formación de esa idea, pero si es compartida, de ninguna manera, y lo que está a punto de ser una política nacional en el nuevo gobierno, el enfoque de las trayectorias escolares. Entonces, no seamos nosotros, por quedarnos adheridos a escritos, posicionamientos anteriores, y no estar actualizados en a qué nos referimos cuando hablamos de trayectorias escolares, no seamos nosotros los que socavemos las bases de lo que pueden ser
políticas progresistas de protección del derecho a la educación de los jóvenes, de los niños y jóvenes adolescentes. Eso quería aclarar. Bueno, ¿le querés contestar la colega? No, está, por supuesto que no voy a poner en duda las palabras de la persona. No. Pero no, yo sé, yo sé, también lo sé porque además creo que además es material de la cátedra, de esta diplomatura. Los he visto, no ¿Dónde los está he el leído, pero micrófono? de cualquier manera creo que no invalida lo que... Pero son niveles de es decir, análisis. yo traje el concepto de trayectorias escolares, sin duda, sin traer el contexto en el cual está trabajado por Claro. toda esta corriente pedagógica, pero me parece que llevado al campo por ahí psicológico o por ahí al campo de este tipo de pensamiento o toda esa corriente neurocientífica y de neuroaprendizaje que abarca también todo el campo educativo y que está muy presente en ciertas políticas públicas, me parece, como decía el profesor, no sé cuál era su doctor, me parece que también, bueno, ahora de cualquier manera yo no voy a entrar en ningún tipo de... Vamos, permitime que de una pequeña modesta aclaración, porque Sí. no. Ah, perdón, es parte de analfabetismo tecnológico. Analfabeto TIC soy yo. No, a ver, que lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Sonia, claro, estoy de acuerdo, porque además conozco la experiencia de Sarmiento y tengo una gran admiración por el pensamiento pedagógico de Flavia Terici, pero también es un problema que hay niveles de análisis. No se trata de confundir todo bajo una sola, como vos decís. Entonces hay un aspecto que a mí me preocupó alguna vez, seguramente estará viejo como todas las cosas que uno piensa, se envejecen rápido, pero no deja de ser significativo que las creencias de los maestros sobre los alumnos intervengan sobre la trayectoria educativa de ese niño, porque lo coloca en una situación de subordinación y de autovisión de sí mismo como dependiente y sumamente... Claro, en ese sentido yo lo decía nada más, y que decía que el uso de las neurociencias estaba contribuyendo a esa cosificación de la trayectoria educativa de ese niño. Ahora yo, el programa más de sistema educativo, que es donde vos ponés el problema muy bien, yo desconozco el enfoque, pero creo que si lo dice Flavia, está bien. Sí, está bien, sí, claro, claro. Colega. Bueno, nada, por supuesto que siempre es un placer y yo pensaba escucharlo y pensaba las advertencias por ahí que nos hacía al principio en relación con que en la escuela o en educación solemos ser refractarios a algunas cuestiones, como por ejemplo, y me hago cargo y que muchas veces nos ha pasado pensar en la neurociencia como algo que no queremos, que quede afuera, que no queremos, y es un poco porque no entendemos, me parece, de qué se trata. Por lo tanto, celebro, digamos, este encuentro y haber podido estar en contacto y leyendo algunas de estos artículos que mencionaba. Y aunque ya sabemos, y sabemos desde hace bastante tiempo, que el cerebro nunca es en estado natural, que el cuerpo tampoco, que está atravesado por cuestiones de lenguaje, por cuestiones, por supuesto, de la cultura, pensaba en la escuela todo el tiempo lo que aparece y de lo que se padece también en algún punto es la cuestión de que los neurólogos e inclusive cualquier otro puede opinar y puede decir acerca de las trayectorias escolares y los maestros nos vemos en esa situación de tener que explicar a un papá, mire, el neurólogo dice esto, pero
nosotros queremos como explicarle que acerca de educación algunas cosas podemos discutir y pensar distinto con el Muchas. neurólogo. Entonces, digo porque también como es una palabra tan, para los papás, por ejemplo, que llegan a la escuela, ¿no? Que el neurólogo diga, es difícil o es una complejidad siempre tener que entrar en discusión con ese discurso. ¿Sí? Y hay que entrar en discusión con ese discurso, pero para que los papás no cierren la posibilidad y puedan escucharnos también, digamos, ¿no? Vos hablabas de la interdisciplina y de pensar en forma los abordajes de manera interdisciplinaria. Por supuesto que los neurólogos pueden hacernos preguntas y nosotros podemos Preguntarles a ellos y de esta muy bien. idea es la que nos interesa tomar. Pero nos cuesta bastante que los neurólogos nos quieran escuchar las preguntas que tenemos. Nunca leí un artículo de un neurocientista que cite a un educador. Nunca. Si hay uno, tráigamelo. Nunca. Bueno, quería como hacer ese comentario y pedir a ver si tenías alguna idea para que nos podamos acercar a esta neurociencia cultural, alguna referencia como Mirá, texto o lo que sea, porque me parece interesante, pero no está muy conocido. No, digamos, no, claro que no. Mirá, tengo 2 artículos en inglés. Como no traje nada escrito, lo que si me dan un mail te mando el nombre, por lo menos, porque los artículos están, no sé dónde los saqué, pero entra a la revista donde están publicados y seguramente, pero yo te puedo mandar las referencias. Más que eso no te puedo hacer porque no traje nada acá. Está bien. Sí, muy bien, adelante. Sí, buen día. Yo cortito, muy campechanamente, Sí. quería decir, agradecerle el despeje con respecto a lo que es la neurociencia y este puente hacia la educación, porque a mí, yo desconozco realmente del campo, por eso no puedo opinar mucho, que es un tema que a veces estamos en contacto por esto, por diagnósticos, por niños, por hablar, escuchar la palabra trastorno, por ver, ¿no? Cómo manejamos el tema del aula y qué hacemos con todo esto. Y lo que sí me trae, cuando usted tantas veces habla sobre neurociencia por un lado, educadores por el otro y grupos de personas que saben mucho, me trae a lo cotidiano, en mi vida particular, como docente, como maestra integradora además, la dificultad que tenemos en trabajar en equipo interdisciplinario. Es algo que me parece que necesitamos mucho, así como estas grandes personas, ¿no? Estos grandes pensadores y gente que sabe mucho. Yo desde mi humilde lugar pienso que nos pasa esto y que esto es lo que hay que empezar a poner un poco más sobre la mesa, porque lo que se termina perdiendo acá es el pibe. Estamos todos acá hablando y viendo quién dice palabras más importantes o teorías más importantes y lo que se pierde siempre es el pibe. Y tenemos una dificultad enorme, pero también una responsabilidad enorme como adultos, hacer esto, escucharnos, intercambiar y no casarnos con ninguna corriente, sino que entender que todo es bueno en función a quien lo necesite y cómo, ¿no? Esta cuestión situacional, si queremos, de la que habla Vaquero, traer esto, pero sobre todo esto, le quería agradecer el despeje y la posibilidad de expresar todo esto que habló en nuestra cotidianidad, ¿no? Lo que me pasa a mí, por lo menos. Gracias. Te puedo decir algo. Está bien, te agradezco. Está muy claro lo que decís. De todas maneras, siempre hay en el discurso de los colegas un pequeño sesgo que yo creo que es una de las claves también de nuestros problemas con la neurociencia, que es una especie de no reconocimiento por los docentes de los saberes docentes. O sea, hay como una... A ver, están las personas importantes que hablan y ustedes, bueno, algunas cosas pueden aprender, quizás no se escuchen, quizás no se... Pero yo soy docente. Miren, colegas, hoy sabemos, también por Flavia lo digo, ella también lo dice, no estoy inventando nada, que hay un saber docente sobre las prácticas docentes. Los docentes pueden no saber neurociencia, pero saben algo que los neurocientistas no tienen la más puta idea,
que el drama del aula, cómo se maneja, cómo la relación entre tarea y acto de enseñar, de fracaso, ¿no? Eso lo saben ustedes y nadie. Por eso que en un trabajo interdisciplinario los docentes deben participar aún en la investigación. Déjense de verse a sí mismos como aplicadores de lo que hacen los grandes genios. Ustedes son intelectuales interferidos por el sistema burocrático, decía García Batallán hace 50 años, cuando se empezó Flaxo en la Argentina. En serio, tienen que autovalorar un saber que ustedes tienen y que nadie se los puede prestar. Y que sin ese saber no vamos a entender lo que pasa en el aula. Esto vale para los didactas, vale para los pedagogos, que hablan de relación docente-alumno, pero no hablan del saber de los docentes. Y respeto del conocimiento, no saber cualquiera. Saber de los docentes respecto a cómo enseñan, conocimiento. Porque hoy hay mucha gente en pedagogía que habla de la relación docente-alumno como si el saber no existiera. Pero ese es otro problema a discutir. Pero tienen que reconsiderar que ustedes saben mucho más de lo que imaginamos. Y esto va a conducir a cambiar la propia investigación educativa. Hoy la investigación educativa tiene que ser colaborativa. No hay investigación desde afuera que los tome a ustedes como objetos sin que ustedes sean actores protagónicos de la propia investigación. Entonces esto lo digo porque cuando haya que discutir con los docentistas, ustedes no tienen que preguntarles que los escuchen, sino que ustedes se tienen que plantar porque ustedes saben lo que ellos no pueden saber nunca, como tampoco lo pueden saber los didactas, como tampoco lo pueden saber los pedagogos, ¿no? Esto me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, quería agradecer un poco también esta intervención de usted y quedarme con lo que cierra de la respuesta a la colega, el asunto filosófico del campo disciplinar. Usted nos decía un poco más, hablando del tema de lo que era el campo educativo como un campo de conocimiento blandito, ¿no? Y cómo pudiéramos nosotros en este transitar desde la investigación o desde nuestros quehaceres fortalecer este campo disciplinar al respecto, pues porque siempre quedamos así, siempre quedamos subsumidos a lo que las otras ciencias nos dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos continuar contribuyendo, indagando, investigando para que ese conocimiento que se construye en ese contexto, en esa aula, pueda hacerse visible y no se quede solo allí en esas cuatro paredes? Bueno, sí, por el momento no voy a hablar de neurociencia, pero muy rápidamente te diría que los docentes son actores de los procesos de investigación, deberían ser. Maxi. Se acabó la batería. Bueno, hola. No, te decía, los docentes por lo general no investigan. Y los investigadores no los consideran que ustedes pueden investigar. Ustedes, hay que estudiar a los docentes. La pregunta es, no se puede estudiar a los docentes sin que los docentes contribuyan con una porción de saber que no se la puede dar el didacta. Para hoy inventar una buena situación didáctica en sala de clase, hay que trabajar con el docente. Esto lo dice la más grande didacta de este país, que se llama Patricia Sadowski. La investigación colaborativa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el trabajo específico de ustedes como docentes en la práctica cotidiana, digamos, ya no con su relación con los investigadores, digamos, la práctica cotidiana. Y ahí, bueno, ahí ustedes llaman de interdisciplina, pero eso es otra manera de pensar la interdisciplina. No es lo mismo que lo que yo decía, no es contradictorio, pero es otra cosa. Una cosa es armar actividades interdisciplinarias al interior de la sala de clase, con colegas de distintos campos, y otra cosa es la investigación educativa sobre el aprendizaje y la enseñanza, por ejemplo, que tiene que tener la participación igualitaria, horizontal, de distintos campos disciplinarios sin hegemonía de ninguno. Una cosa es la investigación educativa, otra cosa es la práctica educativa, ¿no? Son dos maneras, se usa la misma palabra, pero no quiere decir exactamente lo mismo y a veces se sobreponen. No sé si estás de acuerdo. Bueno, muy bien. Hola.
Bueno, yo justo cuando estaba hablando Viviana pensaba esto de cuando viene el padre con una lista así del neurólogo con 55 millones de tratamientos para su hijo de 2, 3 añitos y uno lo agarra y estamos hablando del fonoaudiólogo, el kinesiólogo, la terapista ocupacional y son niños pequeños que están completamente en formación y están siendo no vistos como sujetos sino como partes, digamos, y ahí el campo es donde no te permite, o siento yo, cuando por lo menos desde mi posición pedagógica, que es muy difícil desde la posición docente que el padre pueda escuchar algo que no sea dicho por el médico, por la ciencia exactamente, y ahí es muy difícil la intervención. Y ya en niños que son tan pequeños quedan atravesados por un diagnóstico, por un tratamiento que lo marca y la pedagogía muchas veces, o lo terapéutico pedagógico, más que nada lo que es atención temprana, uno trata ahí de poder entrar y de poder formar, pero la trayectoria escolar, de vida, de formación subjetiva de ese niño, ahí ya queda completamente cortada por eso que le vienen diciendo al padre. Hoy tenemos nenes, por lo menos yo tengo nenes de menos de 2 años que vienen con diagnóstico de autismo. Estamos hablando de niños de menos de 2 años. Entonces ahí la neurociencia tiene el prestigio. Como es seria, Tiene es, prestigio. es el doctor, y entonces, claro, y el docente es una chica que enseña. Entonces hay que escuchar al neurólogo. ¿Y cómo la maestra no le hace caso al neurólogo? Yo creo que ahí lo que hay que hacer, discúlpame, yo no entiendo, lo que estoy diciendo es sentido común puro, ¿eh? Nada tengo de experiencia de lo que estoy diciendo. Pero a mí me parece que tenés que defender la especificidad pedagógica. Acá el campo central es defender en qué consiste el problema central, que es decir, es la especificidad de tu campo. Hay que convencer a los otros miembros de esta relación, sean padres o los propios profesionales de los campos médico, neurológico, etcétera, que hay una especificidad de la práctica pedagógica y que el niño tendrá los problemas que tendrá y será tratado como pito sea, pero vos tenés tu propia especificidad en tu manera de trabajar el aprendizaje con el chico y vos no tenés que estar sometida a ninguno de ellos. Vos tenés que hacerle caso al neurólogo, podés escuchar, pero lo que no se puede eliminar es la especificidad de tu práctica. Hay que defender la especificidad de la práctica educativa, colegas, si no nos comen los van a comer los profesionales que hay cada vez más, cada vez más. Sí. Sí, doctor, yo le quería hacer sí, desde mi punto de vista me encantaría que los docentes podamos dedicarnos a la investigación. Creo que todos los que estamos acá y muchísimos docentes tenemos un montón de saberes que realmente los recogemos en el aula, pero a mí personalmente me encantaría dedicarme a la investigación y aplicando los saberes que vienen del aula, ¿no? Directamente. Pero ¿sabe qué? Lo que siento es que todo el sistema educativo no hay espacio, ¿no? Porque estamos corriendo, primero atrás de una titularización, después atrás del puntaje, después atrás de la jubilación. Y realmente el sistema, o sea, no sé si es o sea, sinceramente, ¿no? O sea, no hay espacio. No hay espacio para la investigación, no hay espacio, ni en ningún sentido, ni físico, ni en la trayectoria del docente. Siempre estamos corriendo atrás de una zanahoria. Yo estoy totalmente de acuerdo. Escúchame, tu descripción es vívida, comprensible, es lo que pasa. Pero yo quiero decir 2 pequeñas cosas muy modestas. La primera, no es tu caso personal, pero es interesante la cuestión. Muchos colegas docentes, entre comillas, utilizan la dramática de tiempo institucional, las dificultades para meterse en estas cosas, para justificar que no estudian y que no hacen más que seguir a otros que hablan. Yo eso es lo primero que quiero decir, porque a mí me molesta bastante. No por tu caso, para nada, que lo que sí es verdad.
Pero digo, mucha gente, cuando vos hablas de estos temas intelectuales que hay que pensarlo, te dicen, no, yo no lo puedo pensar porque yo en la escuela no podría hacer nada de eso porque no te deja. Bueno, mire, es una política. Pónganse a militar para que la escuela les dé espacio para que ustedes tengan tiempo para la capacitación. Sí, punto. Pero, por favor, no es nada personal. Te pego un tiro, pero no es nada personal. No, sí, ciertamente, es verdad. Pero también es cierto que los problemas son muy arduos y que reclaman la participación de ustedes. Pero no hay tanta distancia. Otra cuestión, la segunda que digo y chao, es que no hay una distancia tan grande entre ustedes que hacen una práctica habitual, por momentos pareciera que demasiado habitual, y la famosa investigación. Hay una como dice el tango, una distancia imposible de llenar entre vos y yo. Bueno, entonces, digo, no es verdad, porque ustedes cuando están trabajando como docentes están produciendo conocimiento. La cuestión es que ese conocimiento no es reconocido ni por ustedes mismos. Este es el asunto de fondo. Es como escúcheme, salvando la distancia, el maquinista del subterráneo, muchos maquinistas, que saben una cantidad extraordinaria de cuestiones que tienen que ver con la dirección, la manualidad, los tiempos del transporte. Cuando ustedes le preguntan, yo no sé nada porque no estudié escuela técnica. Hay que preguntarle a él, pero a vos te pregunto, porque sabes sos vos, porque hay un saber de la práctica, que eso hay que trabajar, hay que hacer un seminario sobre el saber de la práctica de los docentes. Que en mucha medida tiene que ver con el sentido común que hay que discutir, pero hay saberes legítimos que los docentes construyen sobre su propia práctica y que sería su contribución a esa eventual investigación. Ustedes no van de cero y le piden, ay, por favor, al investigadores, no sé, que viene acá y le va a decir, no, yo no sé nada. No, mentira, ustedes saben mucho y ellos les van a dar orientaciones metodológicas y ustedes les van a dar a ellos saberes que no tienen y hasta les van a ayudar a variar su metodología de trabajo en el aula a partir de valores éticos políticos. El primero de todo es la simetría. Ustedes no están abajo de los investigadores académicos. Ustedes son equivalentes a un investigador universitario. Ustedes no hablan con los grandes que ven a contarles cómo se investiga. Ustedes tienen que tener un diálogo guiado por el valor simetría, no asimetría. Porque si hay valor simetría, ustedes van a ser capacitados, pero no van a ser protagonistas de la investigación, ¿no? Bueno, listo. Chao. No, voy a ser breve. No puedo dejar, perdónenme, discúlpenme, a traer un ejemplo a raíz de todo esto, ¿no? Hay una escena repetida en cada aula al inicio del año y es todas las maestras recortando letras, carteles y decorando las aulas. Todas sabemos cómo esperamos a los niños al inicio del aula. Sin embargo, nosotras interpretamos nuestra propia acción como estoy decorando el aula. Y luego vamos a conferencias de los neurocientistas que nos dicen hay que crear ambientes estimulantes. Bueno, lo que nosotras... Quería aportar este ejemplo porque es un poco revelador de cómo nosotros mismos miramos nuestras propias prácticas y luego vamos pasivamente a escuchar a un especialista en neurociencia que nos viene a decir lo que nosotros venimos haciendo. No, porque en realidad creamos permanentemente ambientes estimulantes, entre otras cosas que hacemos, ¿no? Sí, y bueno. Bueno. Agradecemos Bueno, agradecemos desde ya, desde el inicio, desde las 9 de la mañana y desde hace mucho tiempo estamos agradeciendo sus aportes a esta diplomatura que parte desde el nombre de las diferencias, no de las desigualdades, para ir hacia la igualdad. Eso es algo que quería retomar de lo que... Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Castorina. Y tenemos un aporte... No. Es el premio al maestro de la vida también. Ese es el segundo premio. Sí, con la botellita, sí. Y ahora nos sacamos la foto.